La mala pastoral en la reforma de la liturgia sagrada. La orden de revisar los libros litúrgicos cuanto antes, inclusive las rúbricas relativas a la que participan los fieles. Sacrosanctum Concilium, punto 25. Aunque en el artículo 23 se había recomendado cierta prudencia. No se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta en la Iglesia, y sólo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente, a partir de las ya existentes. La exhortación a preferir la celebración comunitaria de los ritos. Se dice, siempre que los ritos, cada cual según su naturaleza propia, admitan una celebración comunitaria con asistencia y participación activa de fieles, incúlquese que hay que preferirla en cuanto sea posible a una celebración individual y casi privada, sobre todo para la Santa Misa y los sacramentos. Sacrosanctum Concilium, punto 27. En esta desvalorización de la celebración individual y casi privada, late un eco de la hostilidad de Lutero contra las misas privadas. Todos los artículos que incitan a adaptar los ritos mediante el experimento, la creatividad, a las lenguas vulgares, a la mentalidad y a la cultura moderna, y por ende al espíritu del siglo, a los usos nacionales y locales, o que resucitan formas arcaicas de los mismos. Sacrosanctum Concilium, puntos 24 y 36, puntos 37, 38, 39, 40, 44, 50, 53, 54, 63, 65, 66, 67, etc. La invitación a incrementar el número de casos en que se puede conceder la comunión bajo las dos especies. Sacrosanctum Concilium, punto 55. La extensión de la facultad de concelebrar, práctica litúrgica reservada antes a algunas ceremonias particularmente solemnes, en especial ordenaciones sacerdotales, y necesitada todavía de exámenes teológicos detenidos, junto con la orden de componer un nuevo rito. Sacrosanctum Concilium, puntos 57 y 58. La mitigación de la severa prohibición de la communicación sacris con los ortodoxos u orientales cismáticos, Orientalium Ecclesiarum, puntos 26 a 29, y con los hermanos separados en general, Unitatis Redintegratio, punto 8. La concesión al obispo de la facultad de regular la disciplina de la concelebración en su diócesis, Sacrosanctum Concilium, punto 57. La facultad de celebrar la Santa Pascua el mismo domingo en que la celebran los ortodoxos cismáticos según su calendario, para fomentar la unidad entre los cristianos de la misma región o país. Orientalum Ecclesiarum, punto 20. A los orientales separados, los denominados ortodoxos, que movidos por el Espíritu Santo vengan a la unidad católica, no se les exija más que la simple profesión de lo que la fe católica exige. Orientalum Ecclesiarum, punto 25. La mala pastoral en el estudio y la enseñanza de la doctrina. La atribución a los obispos del poder de controlar las versiones en vernáculo de la Santa Biblia, en lugar de reservar dicho poder para la Santa Sede. Sacrosanctum Concilium, punto 36, Dei Verbum, punto 25. La orden siguiente. En las celebraciones sagradas debe haber lecturas de la Sagrada Escritura más abundantes, más variadas y más apropiadas. Sacrosanctum Concilium, punto 35. Y también la orden que prescribe se consienta a todos los fieles un contacto directo, grande con el texto sagrado.
Es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura, Dei Verbum puntos 22 y 25. Se trata de órdenes contrarias a toda la enseñanza precedente, la cual contra protestantes y jansenistas había rodeado siempre de cautela tales lecturas, dada la harto conocida facultad de muchos pasajes neo y veterotestamentarios, y la había fiado en todo caso a la mediación de la liturgia, de la catequesis, de la homilética. Clemente XI, al condenar a Kessner, Pío VI, autor fidei. La exhortación a traducir los textos sagrados con la colaboración de los hermanos separados, Dei Verbum punto 22. La orden de hacer ediciones de la Sagrada Escritura provistas de notas convenientes para uso también de los acristianos y acomodadas a sus condiciones, Dei Verbum punto 25. La exhortación a promover reuniones mixtas destinadas a estudiar sobre todo cuestiones teológicas donde cada uno pueda tratar a los demás de igual a igual. Unitatis Redintegratio punto 9. Los artículos 12 y 24 de la Unitatis Redintegratio, que determinan la obligación de la cooperación y de la toma de iniciativas conjuntas con los hermanos separados y con todos los hombres, elevándolas a la categoría de principios generales de la pastoral. La exhortación a servirse de las ciencias profanas en la pastoral, puesto que los más recientes estudios y hallazgos de las ciencias, de la historia y de la filosofía, pero ¿cuáles eran en tiempo del conciliábulo esos nuevos hallazgos en los campos histórico y filosófico? Ardemos en deseo de saberlo. Suscitan nuevos problemas que entrañan consecuencias prácticas y reclaman nuevas investigaciones teológicas. Hay que reconocer y emplear suficientemente en el trato pastoral no solo los principios teológicos, sino los descubrimientos de las ciencias profanas, sobre todo en psicología y en sociología, llevando así a los fieles a una vida de fe más pura y más madura. También nos gustaría tener noticia de los descubrimientos habidos en estos últimos dos campos. Gaudium Spes punto 62. La mala pastoral en la formación de los religiosos, seminaristas, sacerdotes y en el ministerio episcopal. La renovación adecuada de la vida religiosa abarca un tiempo, por una parte, la vuelta a las fuentes de toda vida cristiana y a la inspiración primitiva de los institutos, y por otra, una adaptación de los mismos a las diversas condiciones de los tiempos, Perfecte Caritatis punto 2. Así pues, vuelta a la inspiración primitiva de los institutos religiosos y a la vez adaptación de los mismos a las diversas condiciones de los tiempos, que son hoy las del mundo moderno secularizado de cultura laicista. ¿Acaso puede el Espíritu Santo soplar simultáneamente en dos direcciones opuestas, una buena y otra mala? La norma de vida, de oración y de trabajo ha de estar en consonancia con las condiciones físicas y psíquicas actuales de los miembros y según lo requiere el carácter de cada instituto de religiosos, con las necesidades del apostolado, con las exigencias de la cultura y con las circunstancias sociales y económicas en todas partes, pero sobre todo en las misiones, por lo cual hay que revisar adecuadamente las constituciones, directorios, libros de costumbres, de preces, de ceremonias y otros semejantes, y adaptándose a los documentos de este sagrado concilio, suprimiendo todo lo anticuado. Perfecte Caritatis punto 3. Como cualquiera puede ver, se trata de la orden de hacer tabula rasa. Los principios expuestos y directrices semejantes deben aplicarse también
a los institutos consagrados a la vida puramente contemplativa, Perfecte Caritatis .7, a los miembros de la vida religiosa laical se les exhorta igualmente a acomodar su vida a las exigencias modernas, Perfecte Caritatis .10. Los superiores de las órdenes religiosas deben dirigir a sus súbditos con respeto a la persona humana, promoviendo su subordinación voluntaria, Perfecte Caritatis .14. Y si en ciertos casos la subordinación no quiere ser voluntaria, ¿qué han de hacer los superiores? La clausura papal para las monjas de vida puramente contemplativa debe adaptarse a las condiciones de tiempos y lugares, suprimiendo todas las costumbres anticuadas después de escuchar los deseos de los propios monasterios. Perfecte Caritatis .16. Y aquí está el artículo que consagra la irrupción del espíritu del siglo en los conventos y monasterios. Mas para que esta adaptación de la vida religiosa a las exigencias de nuestros tiempos no sea meramente externa, deben instruirse convenientemente según la capacidad intelectual y la índole personal de cada uno sobre las costumbres reinantes y en las normas de sentir y de pensar de la vida social moderna. No para ahí la cosa. Esfuércense durante toda la vida los religiosos en perfeccionar cuidadosamente esta cultura espiritual, doctrinal y técnica, y los superiores en procurarles con todos los medios las ayudas y el tiempo necesario. Perfecte Caritatis .18. El ejercicio del apostolado de los institutos y de los monasterios sui iuris debe coordinarse entre las conferencias o consejos de superiores mayores erigidos por la Santa Sede y las conferencias episcopales, Perfecte Caritatis .23, con lo que se sustrae al control efectivo de la Santa Sede. Además, conferencias de esta índole pueden establecerse también para los institutos seculares, Perfecte Caritatis .23, habida cuenta de que el uso recto de los instrumentos de comunicación social requiere una formación y una experiencia acomodadas y apropiadas. Deben favorecerse, multiplicarse, encauzarse las iniciativas que sean aptas para conseguir este fin en las escuelas católicas de cualquier grado, en los seminarios y en las asociaciones apostólicas seglares. Intermirifica .16. No pudiéndose dar más leyes generales para tanta diversidad de gentes y de regiones, en cada nación o rito establezcanse unas normas peculiares de formación sacerdotal que han de ser promulgadas por conferencias episcopales y revisadas en tiempos determinados y aprobados por la sede apostólica. En virtud de dichas normas se acomodarán las leyes universales a las circunstancias especiales de lugar y tiempo. Optatam Totius .1. Esta norma sustrae de hecho a la Santa Sede la regulación efectiva de la formación sacerdotal. La Santa Sede se ve forzada, en resumidas cuentas, a levantar acta de cuanto aprueben las conferencias episcopales. El principio, repetido en el artículo 2 del decreto Optatam Totius, enuncia que la formación sacerdotal debe realizarse íntegramente en conformidad con las condiciones de los lugares. La obra pontificia de las vocaciones sacerdotales debe servirse también de todos los medios útiles que ofrecen las ciencias psicológicas y sociológicas. Optatam Totius .2. La psicología moderna no cree en la existencia del alma, ni en la del espíritu, ni en la de la conciencia, reducida a función psíquica del cuerpo. Por otra parte, la cientificidad de la sociología es sólo de tipo descriptivo, no profundiza nada.
Lo cierto es que estas dos ciencias estaban de moda en tiempos del conciliábulo y por eso impresionaban a los Novex Theologiens. Conviene que los estudios se organicen, los seminarios menores, de modo que los alumnos puedan continuarlos sin prejuicio en otras partes si cambian de género de vida. Optatam Totius punto 3. En los seminarios, las normas de educación cristiana complétense convenientemente con los últimos hallazgos de la sana psicología y de la pedagogía. Optatam Totius punto 11, véase también Optatam Totius punto 20. Cabe observar al respecto que habría debido mostrarse por lo menos la presunta conformidad de la pedagogía actual con los principios del catolicismo. Antes de que los seminaristas emprendan los estudios propiamente eclesiásticos, deben poseer una formación humanística y científica semejante a la que necesiten los jóvenes de su nación para iniciar los estudios superiores. Optatam Totius punto 13. Pero los que ingresan en el seminario lo hacen porque desean llegar a ser sacerdotes, no personas cultas en el sentido del mundo. ¿No constituye un obstáculo para la vocación la cultura profana actual? No son los seminaristas quienes deben adaptarse a dicha cultura, sino esta última la que debe adaptarse a ellos, en la medida de lo posible, en dosis calibradas oportunamente. Las disciplinas filosóficas hay que enseñarlas en el seminario, teniendo también en cuenta las investigaciones filosóficas de los tiempos modernos, de forma que los alumnos, bien conocida la índole de la época presente, se preparen oportunamente para dialogar con los hombres de su tiempo. Nótese, para dialogar con ellos, no para convertirlos. La historia de la filosofía enséñese de suerte que los alumnos, al mismo tiempo que captan los principios últimos de los varios sistemas, retengan lo que en ellos se ve de verdad y puedan descubrir las raíces de los errores y rebatirlos. Optatam Totius punto 15. Un par de consideraciones nos permitirán advertir lo erróneo del planteamiento de esta pastoral. Primero, el conocimiento del pensamiento moderno no se exige para convertir mejor las almas en Cristo, sino para dialogar. Segundo, los seminaristas han de conocer bien la índole de la época presente, separando en ella lo bueno de lo malo para poder apreciar mejor lo primero. De ahí que, respecto de la filosofía, deben ser capaces de retener en el seno de los distintos sistemas filosóficos lo que en ellos se ve de verdad, distinguiéndolo de lo falso, y de descubrir nada menos que las raíces de los errores y rebatirlos, lo que equivale a encomendar a unos simples seminaristas a una tarea superior a sus fuerzas. No es fácil refutar con las propias fuerzas los errores del pensamiento moderno, un pensamiento enemigo de todas las verdades fundamentales del cristianismo. Es menester para ello poseer una mentalidad especulativa y una vasta cultura, lo que está al alcance de pocos. Además, el error en la filosofía se mezcla a menudo con verdades, se expone a sí mismo de manera apropiada, articulada y hasta intelectualmente fascinante. Su refutación debería confiarse a los docentes, no dejarla a las todavía débiles fuerzas de los seminaristas en nombre de una noción absurda de la libertad personal. Como quiera que sea, se echan de ver en el artículo de los comentarios las perversas intenciones de la Nouvelle Théologie, completamente avasallada al pensamiento moderno, al cual ha logrado introducir en los seminarios para corromper la formación tomista del clero, aunque se la mantenga nominalmente. Pero como la instrucción doctrinal no debe tender únicamente a la comunicación de nociones, sino a la formación verdadera e interior de las almas, han de revisarse los métodos didácticos. Optatam Totius punto 17. Lo anterior equivale a tildar de nocionismo a toda la didáctica precedente. ¿Se trata de acusación fundada? No nos lo parece en absoluto.
constituye la acusación característica de quien se dispone a subvertir un método didáctico desde sus raíces, una acusación típica por lo demás en el ámbito de la pedagogía moderna, volcada de continuo en el experimento y la reforma, enemiga declarada del ejercicio de la memoria y del conocimiento sistemático. Los presbíteros o sacerdotes respeten asimismo cuidadosamente la justa libertad que todos tienen en la ciudad terrestre. Parece prohibirse explícitamente hacer conversiones. Escuchen con gusto a los seglares, a fin de poder reconocer juntamente con ellos los signos de los tiempos, examinando los espíritus para ver si son de Dios. Primera de Juan 4:1. Descubran con el sentido de la fe los multiformes carismas de los seglares, tanto los humildes de los elevados, etc. Presbyterorum Ordinis.9. ¿Tenemos aquí una apertura implícita al movimiento carismático? En cualquier caso, se manda a los curas al colegio de los fieles, por decirlo así, además atendiendo a las normas del ecumenismo. Véase Unitatis Redintegratio del Ecumenismo, punto 21. No se olvidarán de los hermanos que no disfrutan de la comunión eclesiástica plena con nosotros. Presbyterorum Ordinis, punto 9. Nótese el adjetivo plena. En el mundo de hoy, inmerso en un gran proceso de transformación, tampoco los presbíteros, implicados y distraídos en las muchas obligaciones de su ministerio, pueden pensar sin angustia cómo lograr la unidad de su vida interior con la magnitud de la acción exterior. Presbyterorum Ordinis, punto 14. El concepto se repite en Presbyterorum Ordinis, punto 22. Se dice: los ministros de la Iglesia e incluso muchas veces los fieles cristianos se sienten en este mundo como ajenos a él, buscando angustiosamente los medios idóneos y las palabras para poder comunicarse con él. Tales juicios no corresponden a la realidad. A partir de la segunda mitad de la década de los 50, preocupaba la merma limitada de las vocaciones, la descristianización emergente de la sociedad, las tendencias modernistas que comenzaban otra vez en el clero. Se sentía en el aire como un trabajo sordo, lento y continuo de entibiamiento que comenzaba a difundirse. La formación tácita de una opinión, aún minoritaria, todavía fragmentada, que incitaba a la apertura y a la relajación ante el mundo. Pero la angustia de tipo existencial, de modo en la segunda posguerra, la experimentaban tan solo los Nouvelles Théologies de fe dudosa, avasallados por entero al pensamiento contemporáneo y a los atractivos del siglo, como Karl Rahner, jesuita y teólogo de relumbrón, quien entre otras cosas, según se hizo público hace unos pocos años, mantuvo relaciones con una mujer. Pero nadie sentía la necesidad, especialmente entre los fieles, de, por ejemplo, una reforma litúrgica, tan radical por lo demás como la que impuso una minoría destructiva con la complicidad de Angelo Giuseppe Roncalli, alias Juan XXIII, el usurpador de la Santa Sede desde 1958 hasta 1963. Nadie experimentaba la necesidad angustiosa de una adaptación al mundo. La caridad mueve a los presbíteros a investigar prudentemente nuevos caminos para el mayor bien de la Iglesia. Presbyterorum Ordinis, punto 15. Por la amigable y fraterna convivencia entre sí y con los demás hombres pueden aprender los presbíteros a cultivar los valores humanos y a apreciar los bienes creados como dones de Dios. Presbyterorum Ordinis, punto 17. Pero la convivencia entre los fieles y los sacerdotes no es ni puede ser amigable y fraterna, como si se tratara de una relación entre iguales. Los fieles le confiesan sus pecados al cura, que goza del privilegio de consagrar la sagrada hostia, y por su conducto Cristo los absuelve. En cuanto sacerdote, los fieles no pueden considerarlo como uno de sus pares, ciertamente,
y de hecho siempre han sentido por los sacerdotes, a quienes recurren también a veces en busca de consejo sobre cuestiones prácticas importantes, un respeto que no se experimenta entre iguales. Y luego, ¿qué valores humanos cultivará el presbítero? Todos, toda la mitología relativa al progreso, la democracia, la libertad, prodigada a manos llenas en los textos del conciliábulo. Los sacerdotes deben conocer bien, además de los documentos del magisterio, las obras de los escritores de teología mejores y probados, y también la cultura humana y las ciencias sagradas, puesto que en nuestros tiempos ambas avanzan con un ritmo nuevo. Así podrán entablar más ventajosamente el diálogo con los hombres de su tiempo. Presbyterorum Ordinis .19. Con eso de las ciencias sagradas que avanzan con un ritmo nuevo, es verosímil que se pretenda acreditar el punto de vista de la neoteología, la cual presenta como hallazgos las invenciones y elucubraciones de la exégesis y de la teología protestante, proscrita por la autoridad eclesiástica hasta el último concilio. Para el mantenimiento económico del clero hay que dejar el sistema que llaman beneficial, o al menos hay que reformarlo. Presbyterorum Ordinis .20. La sustentación del clero se confía exclusivamente a los fieles. No se habla de ayuda por parte de la autoridad civil en vista del régimen de separación propugnado por el Vaticano II. La obligación que les corre de proveer a dicha sustentación se funda en el hecho de que quienes desempeñan o han desempeñado alguna función para el servicio del pueblo de Dios tienen derecho a una sustentación digna. Presbyterorum Ordinis .20. Así pues se confirma que el significado del munus sacerdotal cambia para el conciliábulo, más que sacerdos Dei, sacerdote de Dios, el presbítero es sacerdos populi Dei, sacerdote del pueblo de Dios. La subversión de la diócesis, que no es ya la circunscripción o el cargo para cuyo gobierno o desempeño se nombra al obispo, sino una porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con la cooperación del presbiterio. Christus Dominus .11. Es menester que las delimitaciones de la diócesis se revisen de manera adecuada, naturalmente que según las exigencias del bien de las almas y por ende con prudencia, pero al mismo tiempo quam primum, es decir, cuanto antes. Christus Dominis .22. Nótese la contradicción típica del Vaticano II. Subversión, decíamos, porque la recognitio de las diócesis debe efectuarse de manera siguiente: dividiéndolas o desmembrándolas o uniéndolas o cambiando sus límites o eligiendo un lugar más conveniente para las sedes episcopales o por fin disponiéndolas según una nueva ordenación, sobre todo tratándose de las que abarcan ciudades muy grandes. Christus Dominus .22. El conciliábulo desencadena un auténtico tornado sobre las diócesis, puesto que quiere cambiarlo todo hasta los cimientos y lo antes posible: territorio, sedes episcopales, ordenación interna. La nueva diócesis debía nacer de inmediato, sin miramientos para con la antigua. En el ejercicio de su ministerio, el obispo debe enseñar a apreciar además los valores tradicionales, por ejemplo el constituido por la familia, los valores laicistas de la persona humana con su libertad y la misma vida de cuerpo, corporis vita, así como la sociedad civil en el trabajo y el descanso, las artes y los inventos técnicos. Christus Dominus .12. Debe también mostrar, a tenor de las directrices de Angelo Giuseppe Roccalli, alias Juan XXIII, en la Pacem in Terris, citadas expresamente por el conciliábulo, cómo hay que resolver los gravísimos problemas relativos a la posesión de los bienes materiales, a su incremento y recta distribución, y los relativos a la paz y a la guerra y a la vida hermanada de todos los pueblos.
Aplicando las directrices del antipapa Juan XXIII, el conciliábulo no vacila en afirmar que a los obispos, que por su vocación deberían ser ante todo pastores de almas, les incumbe el cometido de enseñar a los gobernantes cómo resolver los problemas fundamentales de los estados modernos. Estamos ante el diletantismo puro y la politización del ministerio episcopal. Por añadidura, el obispo debe, como es natural, explicar la doctrina cristiana con métodos acomodados a las necesidades de los tiempos, o sea, de una manera puesta al día, y buscar y promover el diálogo con todos los hombres. Christus Dominus .13. A tal objeto, ha de ordenar su vida de forma que responda a las necesidades de los tiempos. Christus Dominus .16. Aserción misteriosa si bien se mira. ¿Qué quiere decir exactamente? Además, para procurar mejor el bien de los fieles según la condición de cada uno, esfuércese en conocer bien sus necesidades, las condiciones sociales en que viven, usando en medios oportunos, sobre todo de la investigación social. Christus Dominus .16. Una verdadera fijación del conciliábulo está por la sociología pastoral. En el artículo 17, Christus Dominus recomienda sin ambages a los obispos la instauración de oficina de sociología pastoral, sea lo que fuere lo que ello signifique, encargada de investigaciones sociales y religiosas. No por nada, los sagrados pastores, en cuanto se dedican al cuidado espiritual de su grey, de hecho atienden también al bien y a la prosperidad civil, uniendo para ello su labor eficaz a la de las autoridades públicas. Christus Dominus .19. ¿El obispo artífice también de nuestro bienestar material? ¿Acaso es para esto para lo que se consagran obispos, sucesores de los apóstoles?